Ahí está. Bueno, nada, la principal idea del grupo era ver eso, ver qué contenidos más o menos ya estuvieron viendo, reforzarlos y las cosas que no entiendan, ir a buscar la manera de poder entenderlas. En realidad a mí SEA me gusta bastante, yo la cursé en el año 2018 y pude promoverla con 10, eh, y en ese momento empecé a hacer los grupos de estudio, entonces dije, bueno, ya que la promoví con 10, eh, intentemos que la mayoría de la gente apruebe y demos grupos de estudio y cosas así. Eh, lo principal de entender la materia es que en realidad, eh, que es una dificultad también que presentan muchos compañeros y que también tiene que ver con la forma de ver la materia, es que medio que te lo enseñan todo separado y no te enseñan muy bien a integrar lo que es lo que hay que hacer con la materia, porque en realidad vos te das cuenta, no sé, desde los primeros temas, que son Ferrandini, Castellanos, hasta el último tema, Sistema Solar Argentino y todo eso, van de la mano, se integran entre sí y si ya una pata queda corta al inicio, eh, digamos una pata de la mesa, ya hacia el final va a ser aún peor, entonces es como una cadenita de cosas que no se entienden. Y no sé por qué tema quieren que empecemos en última, me pueden ir diciendo, y así vamos buscándole la vuelta. ¿Y algún tema en específico, además de el de Marx, eh, otro? Yo digo de que por ahí podríamos hacer un repaso general desde el principio, no sé qué piensan. Vale. Sí, a mí igual me parece igual. Sí, Sí, estaría bueno. Bueno, dale. mejor. Eh, bueno, yo siempre que doy ese repaso inicial, lo que digo es que. Ay, ahí entró alguien más. Lo que digo es, bueno, ¿qué es en realidad lo que quiere darnos a entender la materia? Porque viste que muchas veces no entendemos, o tampoco nos lo dicen, en realidad, eh, que la idea de la materia es justamente que conozcamos cada una de esas etapas, no sé, que ha habido a lo largo de la historia, como dice Menéndez. eh, El proceso de salud, enfermedad, atención es universal, trabaja en todo el mundo, es histórico porque siempre existió, solo que ha trabajado de diferentes maneras a lo largo de la historia, ha cambiado. No es lo mismo como lo hacían las sociedades primitivas a cómo se hace ahora, cómo se lleva ese proceso. Es social porque trabaja con nosotros, que somos seres sociales, personas, eh, y también es cultural porque si bien es histórico y ha cambiado a lo largo de la historia, también es diferente cómo cada una de las culturas alrededor del mundo lo está manejando. Después pueden decir que es estructural, de una manera, algunos docentes lo decían, porque dice que justamente tiene esas características, tiene dos saberes, eh, tiene distintas prácticas y técnicas, distintas representaciones, pero no es eh, como tan importante mencionarlo, ¿no? Realmente. Entonces, el proceso de salud, enfermedad, ustedes cualquier cosa párenme, si ven que voy muy rápido, no hay problema con repetir varias veces las cosas. Eh, y bueno, también ahora que recuerdo, le dejo mi número aquí para que se comuniquen conmigo si hay alguna otra duda que no se resolvió en el grupo y algo así, me pueden hablar. Bueno, retomando, proceso de la enfermedad de atención es social, es cultural, es histórico y es universal. Eso es como lo que hay que saber, digamos, eso nos lo dice un poco Menéndez. Eh, Otra de las cosas que él nos dice es que el proceso de salud, enfermedad, atención eh, tiene dos saberes, que son el saber médico hegemónico o biomédico, se le puede llamar de cualquiera de las dos formas, y un saber más popular, más tradicional. El médico hegemónico está ligado a lo que aprendemos nosotros principalmente en la escuela de enfermería, eh, es académico, porque se enseñan principalmente en las facultades, en las escuelas y demás. Principalmente está ligado a la farmacéutica, a todo ese tipo de pastillas, remedios, jarabes que son mucho más farmacéuticos en lugar de naturales. Eh, y al que principalmente se trata en hospitales. Y por otro lado, el tradicional, el popular,
Dice que se pasa de boca en boca, es decir, que no es que haya un lugar institucional y que lo enseñe normalmente, puede haber, eh, que pasa de generación en generación, y que por lo general está más ligado o a creencias a veces, o a cosas más naturales como remedios hierbas medicinales y cosas así. En lo de creencias también entra el tema de que, bueno, no sé, dicen que se cura el empacho de alguna manera en particular, también tiene que ver ahí lo del mal de ojo y todas esas cosas. Entonces ya tenemos que el SEA tiene 4 características y tiene 2 saberes. ¿Se va entendiendo, no? Sí, 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 lo sí. que yo no entendía muy bien era sobre los saberes, eso no lo tenía claro, pero ahora lo entendí un poco mejor. Claro, y en última, Sí. como para seguir. Ah, bueno, dale. No, no, iba a decir de que también lo que tiene el saber biomédico es de que es en base científica y está academizado también, Ajá, cosa que el eso era saber popular lo que me no. faltaba. Tenés razón. Vas a cientificar la palabra que estás buscando. Eh, esperen que me voy a quitar acá. sería como que uno es el legítimo, por así decirlo, y el otro es el conocimiento que tiene uno, natural, o el de boca en boca, como decís vos. Legitimizado, sí, por algunas instituciones en realidad. A ver cómo. Ahí Ahí. Eh, El saber biomédico sería el hegemónico, ¿no es cierto? El dominante. claro, al ser hegemónico es dominante sobre el otro, como que eso que decía Marisa, es uno que tiene, o sea, esa base científica y ese aval que tiene normalmente es el que le da una hegemonía y el que lo hace dominante, el que lo hace, no sé, a la hora de vos estar enfermo de algo y capaz preferís tomarte alguna aspirina que, no sé, tomarte un té o cosas así, dolor de cabeza, cosas de ese tipo. Y eso tiene que ver con esa hegemonía que hay, que también se le da esa hegemonía en la sociedad, digamos, un poco ya está asentada en una gran parte. Eh, ahora, con respecto a los 2 saberes y a la estructura más o menos que decían sobre Menéndez, en base a las prácticas y técnicas, cada uno de los 2 saberes tiene distintas maneras de, de tratar la salud y de tratar las enfermedades. Es decir, eso que yo decía, prácticas técnicas puede ser desde algún procedimiento quirúrgico en el saber biomédico, desde recomendar tomar una aspirina o un medicamento en particular, toma de signos vitales. Y en el saber tradicional, lo mismo, recomendar un té, buscar otro tipo de remedios naturales para, no sé, dolor de cabeza, para curar el mal de ojo, para curar el empacho. Inclusive, no sé, baños en particulares con algún tipo de hierba. Bueno, todas esas son prácticas y técnicas que existen en el proceso de la enfermedad de atención y que se diferencian en los 2 saberes que hay. Y a su vez, también eh, cada uno de esos 2 saberes tiene distintas representaciones. Y las representaciones son puntos de vista, podría decirse, alrededor de un tema particular. Puede ser una representación alrededor de la salud, de la enfermedad, digamos, cómo el saber tradicional ve la salud, si lo ve como algo solamente físico, si lo ve también como algo espiritual, si lo ve también algo con, no sé, la relación que tenemos nosotros con el ambiente, con la tierra, bueno, eso depende. Y ahí entra lo que es cultural. Cada una de las culturas tiene a veces un punto de vista distinto. Podría ubicarse en el saber tradicional, pero tiene un punto de vista distinto sobre qué es el estar sano. Y por otro lado, el saber biomédico también tiene un punto de vista sobre qué es la salud y sobre qué es la enfermedad, y eso es un poco lo que dice Débora Ferrandini, sería como que en un momento se pensaba que solamente lo físico, como que en otro momento, gracias a distintos tipos de avances, dijeron, no, bueno, es un equilibrio biopsicosocial, eh, todas esas definiciones y esas representaciones también entran dentro de los que son los 2 saberes.
Él dice también que los dos son instituciones, algo así, porque como que los dos buscan el mismo objetivo, dar respuesta. Claro, los dos buscan dar respuesta al problema de salud en particular que hay. Ay, estoy tocando un cable acá. Eh, sí, los dos buscan dar respuesta al problema de salud o a la situación de salud en particular, de salud, enfermedad y atención en particular. Sería porque si bien uno tiene más aval y demás, el tradicional y el biomédico, los dos quieren dar respuesta a la situación de salud de o una parte de la población o el individuo. Claro. Claro, que se hacen Claro, de y manera ahí es diferentes. donde, Sí, sí, dale, Candela. sí, ahí es donde van haciendo como una cultura cada uno a través de las respuestas sociales y cómo la sociedad elige más que nada siempre el saber biomédico porque lo tiene como más Claro, eficaz también. claro, claro. Y ahí también, no sé si recuerdan, olvidé el nombre del texto, pero es uno que hizo sobre la hegemonía de las ideas. No sé si recuerdan cuál es. Eh, Creo que era en esta materia. Ah, sí, creo que era en esta materia. Pero no recuerdo bien cuál era el nombre. Que digamos, justamente. ¿Alguno lo recuerda? Sí, es en esta materia, pero yo no me acuerdo tampoco creo que explicaba algo así de cómo se llegaba a una idea, o estoy confundida. Ajá. Sí, sí, algo así. Y justamente tiene que ver un poco sobre el tema este del, al tener vos un saber biomédico hegemónico que es dominante, te dice el texto, la hegemonía viene un poco del aval que tiene, del avance tecnológico, es decir, el saber biomédico es uno que ha cambiado un montón desde hace muchísimo tiempo y tiene todo el tiempo, no sé, a veces sale una aspirina Plus que te quita, no sé, el dolor de cabeza en 10 minutos, no, pero ahora salió la Ultra Plus, todo el tiempo se va renovando y en base a así también las tecnologías sobre, eh, no sé, para dar respuesta a distintas problemáticas un poco más avanzadas. Eh, entonces todo el tiempo se va renovando, todo el tiempo va adquiriendo otro tipo de aval en congresos de gente muy importante. Entonces ahí un poco se va, creo que sí, es ese texto, el texto de Gramsci. Creo que es ese, ahora que lo mencionas. Y entonces así un poco se va formando esa hegemonía eh, sobre la otra, porque si bien vieron la otra son hierbas medicinales que no sé, se mantienen con el tiempo, o sea, no es que un día eh, el burrito te quita el dolor de cabeza porque dijeron que te quita el dolor de cabeza o son un burrito que te quita el dolor de cabeza. Eh, Natalia, no levantaste la mano, creí que habías levantado. Eh, entonces como que ahí Sí, también, acá en una parte Gramsci dice la élite gobernante difunde su visión del mundo de modo que es aceptada como sentido común y prácticamente incuestionable. Que vendría a ajá, ser la hegemonía, la dominación y hegemonía cultural. claro, porque después también, no sé, tenés el tema de que todo ese tipo de, si ya lo ligamos a la farmacéutica y a la industria farmacéutica, le conviene y por eso también avanza normalmente en sacar otra vez el mismo medicamento, pero con otro nombre, Ultra Plus, más efectivo, no sé qué, para seguir reproduciendo y seguir haciendo que vos seas como consumidor y también seguir manteniendo no sé, un tipo de sistema, por ejemplo, de trabajo, que vos, no te sentís mal, no podés ir a trabajar, tomate la aspirina y te muestran ahí el comercial que se tomó la aspirina y otra vez se le quitó todo y está otra vez trabajando. Bueno, un poco a veces también se puede relacionar con eso, Claro, por los intereses. claro. Y ahí si queremos también lo podemos Sí, porque lo que relacionar. dice, Dale, sí, sí, Lucía, dale. perdón. No, 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 bueno, no, no hay hablando de esto problema. de que lo que decía Gramsci de la hegemonía, que él decía que era un modo disimulado de dominación, ¿no es cierto?, de la clase dominante, que va a hacer que el trabajador acabe siendo fascista, puede ser, en vez de revolucionario. O sea, todo eso, como decís vos, el avance tecnológico, esa clase dominante que enseguida te está mostrando
cosas que vos tenés que consumir, porque bueno, te van a hacer bien y demás, entonces terminan por convenciéndote de, de ese avance, entonces como que terminas aceptándolo de manera tranquila y no cuestionarte. Claro, sí, sí, es así, exactamente. Que eso, por ejemplo, si ahora lo queremos relacionar, vieron que le dije que todo se integra con todo. En la parte de Marx, o sea, al inicio de lo que era el capitalismo, cuando él te dice, bueno, no, el trabajo, ¿cómo era? El trabajo era de 16 horas, los obreros iban y trabajaban, y no es que cuando estuvieran enfermos, que eso sirvió para la proliferación y para el contagio de enfermedades como el tuberculosis y cólera en fábricas que estaban todos hacinados, volvían a sus casas y estaban todas en la misma habitación con su familia. No era que, no, estoy enfermo, el obrero, no, estoy enfermo, te dice el médico, no, no, dale, anda una semana a tu casa, recuperate. Y no, en realidad te daban algo, te decían, bueno, seguí laburando, viejo, tenés que seguir. Y así otra vez las 16 horas, entonces también como que ahí puedes empezar a integrar algunas cosas, ¿viste? Pero en realidad eso es Menéndez. Digamos, todo el tema del proceso social, las características, los dos saberes, las prácticas y técnicas y las representaciones. Después también te hice un poco sobre el tema no, no recuerdo, era el ejemplo de las dos tribus que, bueno, en una proliferó el saber tradicional, pero en otra cuando llegó, no sé, cierta parte de la población y dijeron, bueno, dale, tomate esta pastilla, empezó a abandonar lo que era el saber tradicional y seguir ese consumo en el saber biomédico. Pero eso es en general. ¿Se entendió, Menéndez? Sí, Bueno, eh, ahora vamos con Ferrandini en última, que Ferrandini es un poco más fácil que Castellanos. Ferrandini lo único que te dice, bueno, no lo único, pero sí lo que nos toman en la materia es los tres conceptos que da sobre la salud. En realidad los dos que critica y el último que ya da. Que el primero es el de que la salud es la ausencia de enfermedad. Entonces ella lo que criticaba un poco de ese concepto era eh, que bajo ese punto de vista, bajo ese paradigma, concepto, eh, lo que hacía era entrenarnos a nosotros como profesionales de la salud para ir a combatir a un enemigo, que ese enemigo es eh, el virus, la bacteria y demás. Y las armas que tenemos para combatir a ese enemigo son distintos tipos de medicamentos, antivirales, y así, bueno. Y después, por fuera de eso, por fuera de que si la persona no tiene alguna enfermedad en particular, nosotros ya no participamos como profesionales de la salud en ningún otro tipo de tema. Sería, bueno, está bien, terminó nuestro trabajo, no tenemos que ocuparnos más. Y un poco eso es lo que ella critica. Somos solamente soldaditos que van y eliminan la enfermedad y después no participamos en nada más. Ese es el primero. Después, el segundo es el que da la OMS, que es el de salud como equilibrio biopsicosocial o equilibrio entre lo físico, lo psicológico y lo social, que es un avance en realidad, digamos, obviamente fue después de mucho tiempo que se cambió ese punto de vista alrededor de lo que era la salud y la enfermedad. Ahora no solamente vamos y combatimos la enfermedad, se tienen en cuenta otras cosas, pero sigue sin hacernos completamente partícipes a nosotros, profesionales de la salud, en la situación de salud de la persona, sería. Eh, Primero que también, ¿cómo medimos que estamos en un completo equilibrio? Eh, ¿Cómo se mide eso? Yo puedo estar bien ahora, no sé, socialmente, psicológicamente, pero capaz no físicamente, o puedo estar físicamente bien, psicológicamente no tanto y socialmente también, pero
cómo medimos eso y si es medible, en qué momento estamos en ese equilibrio, y si no estamos en ese equilibrio nunca, no tenemos razón de, de nada los profesionales de la salud. Si lo que buscamos es resolver situaciones de salud, eh, y no se puede llegar a alcanzar la salud porque no se puede llegar a alcanzar ese equilibrio, no podemos hacer nada. Hola, Natalie. Eso iba a ser grabar los mensajes. Ahí está. Y después te dice también que en realidad a la hora de vos tipo ejercer o hacer algo, en realidad le das recomendación. No participás directamente en la situación de salud de la persona, sino que le das recomendaciones, le decís qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, si le decís, no, bueno, dale, tenés que comer 5 frutas todos los días, 3 frutas todos los días. En realidad después sabemos si esa persona puede comer 5 frutas todos los días, sabemos qué es lo que come normalmente y si tiene la capacidad de comer otra cosa. Ponele, nosotros en el 2019 hicimos un viaje a Misiones y la gente lo que comía era, hacía bolitas de azúcar y harina, las fritaba y comía eso. No tiene para ir y después comprar algo un poco más sano. Claro, el rol de el concepto de salud y el rol de los trabajadores sería lo que hace Ferrandini, o de los profesionales. Mira, interesante. Vos que... Bueno, ahí justamente estamos relacionando a Ferrandini. Entonces, ahí tenemos una relación entre lo que dice el concepto de salud y cómo vamos a tratar nosotros como profesionales. Y bueno, decimos, esa gente come masita y sal y azúcar. ¿Qué hacemos para que coma algo más sano? ¿O podemos hacer algo bajo este concepto de salud? Eh, y no, no, porque en realidad no vamos más allá del problema bajo este concepto, sino que también, si bien toma en cuenta otras cosas, sigue siendo limitado. Eso es lo que dice un poco sobre el segundo concepto. O sea, los dos primeros que critica tienen sus limitaciones a solamente lo físico y la ausencia de la enfermedad, y nosotros como soldados, el otro es un poco más abierto, pero tampoco nos hace partícipes a los profesionales de la salud de la situación de la otra persona. Y la manera de hacerlo sería simplemente a través de recomendaciones o indicaciones que tiene que seguir o no seguir. ¿Se entendieron los dos? Sí, sí. Bueno. ¿Ibas a decir algo, Lucía? Ustedes pueden hablar cuando quieran, no hay problema con eso. Eh, y bueno, después el último, eh, que es un concepto que ella organiza con un equipo de trabajo interdisciplinario, todo, mucho más abierto, es decir, que la salud es la capacidad tanto individual como colectiva de luchar contra condiciones que limitan nuestra vida. Eh, y eso podemos aplicarlo a muchas situaciones, en realidad podemos aplicarlo a una situación en particular de, no sé, algún paciente sujeto de atención que cruza una enfermedad, y bueno, nosotros ahí vamos a ser partícipes de lo que sea que está sufriendo esa persona. No solamente vamos a limitarnos a, bueno, combatir la enfermedad, o no solamente vamos a limitarnos a darle indicaciones, sino que, bueno, nosotros como profesionales de la salud, nosotros como enfermeros, futuros enfermeros y enfermeras, y vamos a acompañar todo ese proceso de salud, de enfermedad, atención, buscando distintas herramientas que nos van a dar tanto los pacientes que vamos a tener nosotros o la institución en la que estemos para hacer más apacible el paso de ese sujeto de atención, de esa persona, a través de ese proceso hasta donde podamos. También con la familia, porque es decir, es individual, pero también es colectivo. Y no solamente puede quedarse así, sino que también, por ejemplo, para esas personas
y retomo otra vez lo que dije de Misiones cuando fuimos, que la gente del barrio en el que estábamos tampoco tenía acceso ni a agua potable ni a energía eléctrica. Entonces, ¿qué hicieron? Se organizaron, eh, reclamaron que tenían que tener acceso a agua potable, acceso a agua potable para poder consumir y a energía eléctrica para vivir de una mejor manera eh, al municipio. Y lo consiguieron y bueno, eso también es salud porque luchan contra una condición que limita, que limita su vida. Entonces no es solamente se limita a una relación entre enfermero paciente en la institución, sino también es un poco más abierta a cualquier otra condición que limita nuestra vida en general. ¿Se entendió? Más o menos. Sí, ¿no? Sí, Otros sí, ejemplos. es como más abarcativo Claro, es este más abierto. concepto. Y también otra cosa es como que el sujeto de atención se vuelve como un actor activo también, Claro, porque él también tiene que luchar contra esas condiciones que limitan su vida. Como que va toda la par, tanto el personal de salud como el sujeto de atención. claro, porque hasta ahora en el primer concepto éramos nosotros solamente los que íbamos y combatíamos a la enfermedad, y en el segundo concepto le damos toda la responsabilidad, lo que podía o no podía hacer el sujeto de atención. Ahora en este es una relación colectiva, a la vez que individual, porque cada uno, o sea, no lo vamos a transitar nosotros de la misma manera que lo cruza la persona que está enferma, eh, pero sí estamos en conjunto atravesando esa situación de diferentes maneras y participando. Claro, y aparte nos abocamos a cada problema que tiene el sujeto, no tampoco tan colectivo como lo hace, por ejemplo, la OMS, Claro. que da promoción de salud y lo hace todo como en general. Ujú. Sí, sí, sí. Eso es Ferrandini. Así que, no sé si vos, si Natalie, más o menos, porque vi que llegaste un poco tarde, no sé si alcanzaste a escuchar toda la primera parte de Ferrandini, que era un poco lo que te costaba. Bueno, cualquier cosa manda ahí al chat, Natalie, no sé si todavía estás. Eh, y sí. Ah, bueno, ahí está. Eh, en YouTube se sube, sí, lo vamos a ver. Capaz lo subamos mañana, en realidad. eh, Porque esta compu no es mía, entonces. Hoy a la noche. Mañana voy a la noche. Eh, bueno, ahora con eh, Castellanos, al igual que Menéndez, él también nos habla del proceso de la enfermedad de atención, pero de una manera un poco diferente y un poco más abarcativa, pero un poco más también centrada en lo que son los países latinoamericanos y bueno, Argentina, cosas así. Eh, Porque si bien él también dice lo de los planos y los espacios, que eso también lo voy a explicar, antes de eso también, para vos entender lo de los planos y espacios, él te da como una introducción a lo que es el proceso de la enfermedad de atención, que te dice que, eh, primero te aclara que la salud no se agota en lo biológico, es decir, que no solamente es lo psíquico, algo que podemos tener nosotros solamente por cómo estamos, sino que a veces puede enfermarnos el contexto. Es decir, seguimos en un lugar con mucha contaminación, podemos enfermarnos por eso, y no solamente porque seamos sanos y tengamos buenas defensas. Eh, si convivimos todo el tiempo con fumadores, también podemos desarrollar algún tipo de enfermedad, pero no precisamente por lo mismo, porque tengamos buenas defensas o no, eh, sino porque de alguna manera el contexto ayuda a que nos enfermemos. Y en base a eso, él te dice que, bueno, que alrededor del siglo pasado eh, hubo distintas cumbres, distintas declaraciones, que son varias las que vemos en el mío, digamos la de Almata, eh, que en general todas
confluyeron en decir, bueno, para el año 2000 tenemos que tener estos objetivos, que son, no sé, acceso a la salud para toda la población, disminuir las muertes de niños, de infantes, hacer el tema de la promoción y la prevención de la salud. Bueno, en general todas confluyeron un poco en eso, pero ahora él te dice también que principalmente en algunos de los países latinoamericanos, más centrado a, a Sudamérica posiblemente, eh, que debido a distintas situaciones, como fueron, no sé, dictaduras, crisis económicas, deuda externa, en base a esa crisis económica, se fueron generando otras cosas como son deudas sanitarias, ahora haber una crisis económica, una deuda externa, se reduce el gasto público y eso genera que sea menos el presupuesto que va a la salud, a la educación, y bueno, eso genera que haya problemas en el sistema de salud, deuda sanitaria. Eso quiere decir que no sé, que no están en las mejores condiciones, no se puede dar el mejor acceso de salud a la población y a veces hay una población que tampoco puede eh, llegar al sistema de salud. Entonces también otra de las cosas que te dice ya al final para cerrar esta introducción al proceso de salud, enfermedad, atención, es que hay que pensar nuevas alternativas, nuevos marcos teóricos, nuevas ideas para acercarnos a esa población que se vio afectada por estas distintas situaciones que mencionamos antes, deuda sanitaria, crisis económica, todo eso. Bueno, ¿qué se puede hacer? No sé, campañas de vacunación, campañas de concientización. Nosotros, por ejemplo, 2020, casi después de que terminó creo que fue un mes y medio, 2 meses de encierro casi pleno, hicimos una campaña acá con la Facultad de Ciencias Médicas eh, de extensión universitaria en la que hacíamos campaña de concientización sobre el dengue, y decíamos, bueno, maneras de prevenirlo, maneras que no, a algunos de los barrios más desfavorecidos, digamos, de Rosario. Bueno, todo eso son nuevos marcos teóricos, nuevas ideas alternativas que se usan para llegar a esa parte de la población y hacer lo que no se puede hacer normalmente, eh, o lo que debería hacerse, según las declaraciones del siglo pasado. ¿Se entendió un poco esta primera parte, esta introducción que hice Menéndez? Voy a apagar la cámara un rato porque tengo un poco mal el internet. Ahí está. Y, bueno, y ahora después sí, vamos al cuadro que él, Castellanos al ser epidemiólogo, eh, estaba normalmente centrado en tratar esos problemas de salud de la población en general y a su vez también de la población de los individuos. Entonces el cuadro este que hace los espacios y los planos lo hace justamente para poder entender una situación en salud y buscar la manera de resolverlo. Por eso, digamos, él en los planos y en los espacios está el global, que sería el general, el particular y por último el individual o singular. Y después el otro serían principios, reglas y leyes o normas, no recuerdo bien, acumulaciones y organizaciones, y el último sería el problema en salud, también en particular. Eh, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con ese plano? O ubicar alguna problemática en salud y en eso buscar la manera de resolverla. Una problemática en salud puede ser, eh, no sé, bueno, en cierta escuela hay un niño con ciertos síntomas, eh, y eso como el individual. Ahora, en el particular, bueno, nos dimos cuenta en que no solamente en esa escuela y que no solamente ese niño, sino que muchos niños de esa comunidad y de varias escuelas de esa comunidad o cercanas a esa comunidad
también están enfermos con la misma problemática, los mismos síntomas o la misma enfermedad, si ya se determinó cuál es la enfermedad. Entonces, el espacio general puede ser desde el sistema de salud, desde el lugar, por ejemplo, en el individual es el niño con el problema, en el particular la comunidad, en el general la ciudad, el municipio en el que está ocurriendo eso, o quiénes son los encargados de resolverlo. Se puede ver de diferentes maneras. Nosotros veámoslo como que es el municipio, no sé, digamos, Granadero Baigorra, con él. Entonces, hay muchos niños de Granadero Baigorra enfermos. ¿Qué hacemos para resolver ese problema de salud? Entonces, desde el espacio general, no sé, Secretaría de Salud, decimos, bueno, hay que hacer un análisis de qué es lo que pasa. ¿Quiénes van a ser los encargados de hacer ese análisis? No sé, el hospital, los centros de salud, y eso ya entra otra vez al espacio particular. Los encargados del centro de salud, que vayan a cada una de las escuelas, que vean a cada uno de los niños para ver qué es lo que tienen, por qué. Y en el individual sería ya el profesional de salud yendo a tratar el problema en particular de alguno de los niños. Ahora, ¿qué se ubica en lo de principios, reglas y leyes? La norma, la ley, algo, el marco teórico que usaron para decir, bueno, ahora hay que dar respuesta a esta problemática en salud, que son, no sé, la Secretaría de Salud. Acumulaciones y organizaciones, lo mismo que en el espacio particular podría ubicarse. Es decir, quiénes van a ser los responsables de cumplir esa norma, esa ley, eso que vino desde el ministerio, no sé, los centros de salud, el hospital, alguna de las instituciones, eh, para hacerlo. Cris, ¿te puedo hacer una consulta a Sí, través sí, de sí, eso? obvio. Una vez había escuchado en una clase de que, por ejemplo, si no hay una ley, por ejemplo, que pueda ayudar justamente a esa situación de salud, lo que puede suceder es de que a través de esas organizaciones vayan, que vendría a ser un poco la sociedad, pueda ir luchando para que se pueda ratificar esa ley. Claro. Sería, por ejemplo, eso que vos mencionás es lo que hicimos en el ejemplo que di antes de la facultad. Ah, no sé si me escuchan. ¿Ahí se me escucha otra vez? Sí, sí, se te escucha. Eh, Eso que vos dijiste sería el ejemplo que di antes con la facultad, digamos, al no haber una respuesta al tema de que todo el tiempo en el verano hay otra vez casos de dengue y nada, la facultad dijo, bueno, hagamos una campaña de concientización sobre el dengue, entonces vamos a los barrios y digamos, bueno, esto es lo que pasó con el dengue, esto se puede prevenir, si te sentís mal anda a tal lugar, entonces eso también puede ser. Ah, listo, gracias. Y después en la problemática de salud, que sería el último de los planos sería la enfermedad como tal y qué es lo que está pasando. No sé, los niños podían estar enfermos de dengue, podían estar enfermos de algo en particular que, que sucedía en esa comunidad, la contaminación, problemas respiratorios por culpa de eso, algo así. Eso depende igual mucho de qué ejemplo quieran dar. Igualmente no creo que les hagan dar un ejemplo, sino que sí les hagan explicar para qué va a servir ese cuadro, para qué sirve. Y es justamente para eso, para resolver problemas. Al menos no. Creo que nadie me ha dicho que le tomó un ejemplo en particular en un examen final. Eh, pero sí, digamos, para qué sirve ese cuadro, de qué manera se va a aplicar y dónde vas a ubicar alguna de las cosas. Sí, que yo recuerde, creo que no se lo tomaron a nadie. Eh, el tema de Estado, vos decís el tema de sistema de salud argentino, Natalie, o el tema de Estado liberal, Estado. eh, Después de los contractualistas, ¿viste? No sé bien, Natalie. Y bueno, eso es castellanos en realidad. Así que, si quieren, seguimos con Marx. Va, bueno, y los modos de producción. Sí, sí,
Bueno, voy a tomar agua. Eh, lo que hace Marx, principalmente, o lo que hace la materia con el tema de Marx y los modos de producción, principalmente, es explicar cuáles fueron los distintos modos de producción que hubo a lo largo de la historia y en eso ver justamente cómo era el proceso de salud, enfermedad, atención en cada uno de ellos debido a las características que hay, ¿no? Estaban las sociedades primitivas antes, el comunismo primitivo te lo dice, el texto creo, después está el esclavismo, después el feudalismo, entre el feudalismo y el capitalismo está el mercantilismo, ahora sí, después está el capitalismo, el imperialismo, la globalización, pero eh, normalmente lo que te piden son los tres, esclavismo, feudalismo y capitalismo. Un poco mercantilismo no es como tal un modo de producción, pero sí fue algo que apareció entre el recambio del feudalismo al capitalismo y también por ahí te pueden hacer unas preguntas sobre eso en particular. Después otra cosa que también en una parte de Estado piden el monopolio. Eh, yo no llegué a comprender bien eso. Lo que dice Weber del monopolio de la violencia. No, es como que van separando cada una de las etapas, así como vos las nombraste, que decían Uh-huh. el feudalismo, el capitalismo, y está el mercantilismo y a la par, o sea, seguiría también lo que es el monopolio. Ah, ahí está. Ya, ahí entendí. Bueno, ahora que lleguemos a ese momento, entonces lo explicamos. El tema, principalmente con el esclavismo, que no nos vamos a remontar a las sociedades primitivas, lo que sí decir que, bueno, nada, en las sociedades primitivas, como tal, la tierra no era... porque vemos que principalmente a lo largo de la historia, mucho del trabajo fue agricultor, fue principalmente en la tierra. Entonces, en las sociedades primitivas, eh, justamente la tierra no era de nadie en particular, sino que era de todos, digamos, vivían en tribus, en clanes, que eran como familias, eh, y todos trabajaban. eh, entonces, eso cambió cuando en algún momento, no sé, empezó a haber un excedente de producción, es decir, se producía un poco más de lo que se consumía, y alguien empezó a guardar ese excedente de producción, y bueno, ahí cambió, no había clases sociales antes, bueno, ahí ya hubo un primer bosquejo de clases sociales, podría decirse. Eh, y con el paso del tiempo, bueno, eso fue evolucionando y empezó el esclavismo, donde tenemos dos clases sociales principalmente, que son los amos y los esclavos, que los amos, bueno, justamente son los dueños de los esclavos, y los esclavos son los que realizan el trabajo, principalmente, que también es agricultor, principalmente. Eh, Vieron que eso, principalmente otra vez, eso salió en algunos tipos de sociedades como era la antigua civilización griega, los romanos, que también tienen fama por haber participado mucho en lo que eran las ciencias, la filosofía, la astrología, y justamente es por eso, digamos, mientras estos amos podían dedicarse a pensar el mundo y a verlo y a buscar el sentido de algunas cosas, los esclavos trabajaban. Eh, y eh, el tema con los esclavos es que no eran considerados personas, sino que eran considerados objetos, bienes que se podían intercambiar. eh, no tenían obviamente descanso, es decir, trabajaban de sol a sol, dormían no en una casa, sino en un lugar seguramente hacinado, en prisión, en cosas como prisiones o calabozos, en las mismas casas de los amos. Les tenían que servir, obviamente, y también en una gran parte eran mujeres, niños y ancianos, seguramente por el tema de que esto del esclavismo fue cuando, no sé, por ejemplo, vieron Troya, eh,
que van y atacan una ciudad, una de las otras ciudades-estado que hay, van y atacan, y bueno, matan a los hombres que por lo general eran soldados o defendían su lugar, su tierra, y después a los sobrevivientes, que normalmente eran niños, mujeres, se los llevaban, los intercambiaban, todo eso. Y también se dice que eso fue lo que hizo que apareciera, no solo que apareciera, sino que se expandiera el tema de la lepra, que era la enfermedad, digamos, predominante en ese momento, o lo que nos da un poco el material de la cátedra. Era porque justamente vivían en tan malas condiciones, todos juntos, que no podían ni bañarse a veces, ni nada de eso, entonces fue apareciendo esta enfermedad que hacía que perdieras eh, el... En algún momento se decía que era que perdieras las extremidades, cosas así, pero no, en realidad lo que hace es que perdieras la sensibilidad, se te iban muriendo, eh, y al vivir en esa situación, algún animal, alguna rata, todo eso venía, te mordía a la noche, no te dabas cuenta y te quedabas sin nariz, porque en realidad ya no la sentías, ya estaba básicamente muerta. Eh, Ahora, ¿cómo era el proceso de salud de enfermedad de atención en esto? Algunas veces lo piden. Normalmente piden los tres, en realidad. O sea, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. Normalmente piden esos tres. Y el tema del modo de atención, en realidad sí. Un poco porque es lo que tiene el enfoque que quiere dar la materia a eso. Sería, ¿de qué manera se daba esa atención a la población? Bueno, y de qué manera se veía la salud y la enfermedad, quiénes eran los que trataban. Principalmente, una parte del texto te dice que ese tipo de cosas se daban eh, un origen divino, es decir, los dioses estaban enojados, también tener en cuenta que eso fue antes de que se estableciera como tal el catolicismo, el cristianismo en, en la sociedad. Entonces los dioses están enojados, no sé, nos mandaron una enfermedad, nos mandaron una peste, una plaga, y los que lo trataban eran los sacerdotes, entonces ahí ya tenés. Se veía las enfermedades como algo divino y lo trataban los sacerdotes, no médicos. Entonces también el remedio podía ser de origen divino. Eh, y ahora, ¿qué pasaba con las personas enfermas? Una parte del texto te dice, obviamente a los esclavos no se les daba ningún trato en particular, es decir, no, no, sí, dale bendito el curo, no, en realidad porque eran justamente esclavos, objetos, se intercambiaban, eh, pero después sí algunas otras personas, ponele, decían, no, estás maldito por los dioses, les hacen un entierro ritual, los expulsan de las ciudades y bueno, van como leprosos, eh, con una campana, un cencerro, diciendo, bueno, soy un leproso cada vez que entro a la ciudad. Y entonces tenemos la atención, en realidad la atención era nada, o ignorarlo, o directamente expulsarlo por enfermo. Con el paso del tiempo eso fue cambiando más. eh, Ahí prendo otra vez la cámara, creo que ya está bien el internet. Ahí está. Con el paso del tiempo eso fue más o menos cambiando, eh, porque el origen, si bien seguía siendo de manera divina, ahora empezó la creación de los leprosarios, que era donde se enviaba a las personas que, que tenían esa enfermedad, y que muchas veces esos leprosarios eran, ustedes párenme, recuerden, pueden pararme, eh, eran manejados por la iglesia, entonces las personas que entraban ahí normalmente decían, bueno, sos un elegido de Dios, eh, tenés que, no sé, sos mi mejor soldado, eh, y a su vez le quitaban los bienes para, bueno, seguir manteniendo a la iglesia en ese momento. Eh, pero ahí tenés que sigue siendo de origen divino la enfermedad, el remedio como tal no es divino, pero los que lo tratan sí están ligados a la religión. ¿Hasta ahora se va entendiendo? Sí, sí. Bueno, eh, ahora, digamos, se instaló el catolicismo, cristianismo como religión predominante, alrededor del siglo V después de Cristo fue eso. Eh,
Y tenemos un cambio sobre el esclavismo al feudalismo. Pamela, levantaste la mano. Sí, como que hablando de esto de lo que es la iglesia, pregunto si era, creo yo, entiendo que era el mismo pensamiento que tenían los griegos de antes, como que el hombre nacía con un propósito natural. No, estaban ellos que eran los que no tenían que trabajar y podían dedicarse a a la ciencia, al saber, y estaban los esclavos. Y la iglesia tenía un pensamiento parecido, como que, bueno, algunos divinamente nacieron pobres y despojados, y bueno, otros nacieron como ellos con la posibilidad ¿no es cierto?, de tener estos saberes divinos, estar en ciertas posiciones sociales. Tenían más o menos Claro, no de la misma, no con la misma definición, pero de la misma forma, como que bueno, naturalmente el hombre nace así, pobre, en la miseria, y bueno, y hay otros que nacen mejor socialmente y bueno, no tienen mejores posibilidades. claro, inclusive digamos la nobleza, ¿no? Cualquier persona era noble y si es noble es por algo. Lo mismo pasa con el clero, digamos, la iglesia, si está ahí es por algo. Y también esa era la figura que se le daba al rey, digamos. El rey era un elegido de Dios y por eso eh, toda su línea sanguínea, sus hijos, los hijos de sus hijos, iban a seguir siendo reyes y eso no iba a cambiar normalmente. Así que sí, ha sido un poco como vos lo decís. Yo lo que no entiendo, Cristian, es que bueno, ya no, yo ya me iría más para la parte económica, como que acá dice que en lo que sería la parte en la Edad Media, como que se tenía un cierto desprecio a lo que sería la actividad mercantil. Eso es lo que más o menos no entendí. Ellos no estaban a favor de intercambiar los bienes. Claro, eso principalmente porque en el feudalismo el modo de producción y el trabajo seguía siendo agricultor, ¿viste? Está el rey, está el clero y la nobleza, están los señores feudales que son los dueños de las tierras y los campesinos y siervos que trabajan normalmente la tierra. Hubo un avance, es decir, ahora no son esclavos, trabajan también un montón de tiempo, pero tienen un lugar donde vivir y una tierra que trabajar donde producen para ellos y producen para el señor feudal. Eh, que el señor feudal, bueno, después se arregla también con el rey y la nobleza. Eh, el tema está, eh, como para decir un poco eso, responder un poco, pero no irnos tan adelante, que con la aparición del mercantilismo hubo una clase social distinta que no encajaba en ese orden normal, de la organización social, estaba por fuera, los mercaderes no eran señores feudales y a su vez tam tampoco trabajaban la tierra, trabajaban el intercambio de bienes, empezó la aparición de la moneda y el dinero y ellos tenían ese poder. Entonces, por eso, digamos, de alguna manera, la nobleza no quería eh, el mercantilismo y ese nuevo tipo de negocio que salía. Ahora Es por entiendo, eso. gracias. Ahora entiendo. Ahora, para irnos a la parte del proceso de la enferma de atención y cómo se veía, eh, lo que vemos particularmente es que la salud, la principal enfermedad que estuvo fue la peste o las grandes pestes europeas, que eh, ahora es distinto, no lo trataban normalmente sacerdotes, lo trataban médicos de la peste. Y el origen que se les daba normalmente también, después se dijo que fue por la rata, pero ellos pensaban que era por olores. Por eso los médicos de la peste, ahí prendió otra vez la cámara, tenían esas grandes máscaras donde ahí guardaban cosas aromáticas para que le bien y no se enfermaran. Y también cuando, no sé, eh, en un barrio de la ciudad había algún problema, cuando iban a limpiar, claro, la teoría miasmática, las miasmas.
cuando iban a limpiar, limpiaban las casas y cosas así con buenos olores, porque esa era la idea que ellos tenían de lo que era la enfermedad. O sea, ya no es de origen divino, ya no lo tratan sacerdotes, normalmente ahora hay médicos de la peste que ahora se piensa que es por olores. Entonces ahí ya también tenés, y se trata con olores buenos. Entonces ahí ya tenés otra vez lo del proceso de la enfermedad de atención. Y si lo querés relacionar con castellanos, bueno, ¿qué técnica o práctica era? Limpiar con buenos olores. ¿Qué representación había? Que era por los malos olores. Eh, un poco así sería, como para ir relacionando. ¿Se entendió? Feudalismo. Bueno, ahora en base a eso del mercantilismo para pasar al capitalismo, lo que hizo el pase del capitalismo fue la aparición del mercantilismo con la aparición de los mercaderes, una nueva clase social, el comienzo del uso principal de la moneda, que eran de oro y de plata. Es decir, ahora vos no producías normalmente lo que querías para vos, sino que ibas, intercambiabas con las monedas, con el dinero. Eso le fue dando poder a esta nueva clase social que era naciente, que era diferente, que estaba por fuera de las clases sociales habituales del feudalismo. Todo eso después conllevó a que estos mercaderes tuvieran un gran poder, eh, tuvieran, no sé, carros que viajaban por los pueblos donde vendían sus cosas y más adelante se convirtieron en burgueses. ¿Sí? ¿Alguien iba a Y, hablar? y Que hable. yo, perdón, digo, y ahí aparece el banquero también, Ujú. que sería una nueva figura, digamos, por así decirlo. Claro, los banqueros que daban préstamos de dinero y cosas así. Y ahí ya se instauró la moneda como un método de cambio oficial. Los banqueros te daban dinero, ibas y lo gastabas con los mercaderes. Con el tiempo, esos banqueros y esos mercaderes se convirtieron en burgueses, que fueron más adelante los que hicieron la Revolución Francesa, donde le cortaron la cabeza a la corona y ahí terminó, digamos, la hegemonía de la monarquía. Eh, entonces ahí ya tenés una de las cosas que permitió el cambio del feudalismo al capitalismo y el fin de la hegemonía de la monarquía como clase social y la aparición de nuevas clases sociales. Eso junto a la creación de la primera máquina de vapor y después las dos revoluciones industriales, que las revoluciones industriales lo que hicieron fue la aparición de la maquinaria y el cambio del trabajo, es decir, ahora el trabajo no era solamente manual y tampoco era solamente en el campo, en la agricultura, sino que en vez de esas maquinarias empezaron a crearse fábricas, lugares de trabajo, eh, y ahora lo que no sea, lo que podía hacer una persona en 10 en 10 horas, lo puede hacer una máquina en uno. Entonces cambió la manera de trabajar, cambió el lugar de trabajo y cambiaron las clases sociales un poco por todo esto en conjunto. Las clases sociales ahora eran la burguesía, que eran los dueños de los medios de producción, es decir, los dueños de la maquinaria, los dueños claro, el aumento de la producción, justamente. Y el aumento de la producción también genera un excedente de producción. Producís mucho más de lo que usás. Entonces alguien se queda con eso. Eh, bueno, los burgueses eran los dueños de los medios de producción, que eran la maquinaria, las fábricas, y los obreros, que digamos, cuando fueron migrando del campo a la ciudad, al hacer un trabajo diferente, también cambió eh, el nombre que tenían, y al haber ya no una relación con un señor feudal o con un rey, también cambió. Entonces, eran obreros que lo que tienen para ofrecer es el trabajo en realidad. Ellos van, trabajan, les pagan con un salario, es distinto a los esclavos no le pagaban y los campesinos sacaban de lo mismo que producían, ahora al obrero le pagan por sus horas de trabajo, eh,
un salario. Bueno, ¿qué más se puede decir del capitalismo? No sé si hay alguien más que quiera hacer un aporte. Que ahí se divide la clase social, donde están los burgueses, que son dueños de medio de producción, y después la clase proletaria, que serían los obreros. Ujú. Claro, sí está bien decirlo de cualquiera de los dos modos, ahora que vos lo decís, proletariado o obrero, u obreros. Está bien cualquiera de las dos. Ah, listo, listo. Eh, bueno, ahí lo que tenemos en realidad el proceso de salud, enfermedad, atención es un poco lo que dije antes con lo de Débora Ferrandini, creo, o lo de Menéndez, no recuerdo. Que digamos, las principales enfermedades que veía eran la tuberculosis y el cólera, y que eso se veía en las condiciones en las que trabajaban y vivían los obreros, es decir, cuando llegaban a sus casas, las ciudades estaban todas cerca de las fábricas, es decir, había una contaminación tremenda, porque no es que sean fábricas que contaminaban poco, vieron, recuerdan la imagen esa de, no sé, en películas, la de Londres, con todas las fábricas, con todo el humo, la gente viviendo, no sé, en calles eh, súper pequeñas, súper contaminadas también, y en habitaciones también súper pequeñas, súper contaminadas, y ponerle que ahí vivía una familia, es decir, vivía un esposo, su esposa, y los 3, 4 niños, no sé, el padre de la esposa, el padre del esposo. Entonces, al tener una tuberculosis y al ver cómo se contagia la tuberculosis, ya sabes que posiblemente el resto de la familia lo tenga, y al vos enfermarte, lo que le convenía al sistema era que vos siguieras trabajando y siguieras produciendo, más que todo en ese capitalismo naciente, eh, que quería seguir produciendo y produciendo, produciendo y acelerando su crecimiento. Entonces, ibas, trabajabas y no, ibas, estabas enfermo y te decían, bueno, no, seguí trabajando, flaco. Entonces podías contagiar a tus compañeros y cosas así. ¿Se entendió más o También, menos hasta ahora? Cristian, Sí, dale, Pamela. puede ser que yo lo di en otra materia que viste que también estaba con la primera revolución industrial y claro, estaban los barcos y también venían a veces los Ujú. barcos llenos de rata, de enfermedades y claro, y lo traían a los puertos, que era que cuando vinieron estas pestes también tuvieron que cerrar los puertos para que no siguiera propagándose las epidemias. Claro. Al Sí, haber justo iba esta... a decir eso. Dale, Candela. No sé si No, querés no, que aportar justo, algo más. no, no, justo iba a decir lo mismo que Pame, que lo dan en esta materia, Claro. que después más adelante se habla de la teoría de los anticontagionistas, que es Ajá. más que nada el Estado liberal que está en contra justamente de la cuarentena porque es como que baja toda la producción y justamente está la expansión capitalista en ese momento y es Ujú. como que reduce el tema de la economía. Claro, justamente también ese tiempo para acelerar no sé, eh, el avance del capitalismo y todo lo demás, que ya venía un poco de antes, porque ponerle otra de las cosas que apoyó a la caída del feudalismo fue que se trabajaba tanto la tierra y tan seguidamente, es decir, vos producías, eh, listo, terminaba, pero volvías a producir, listo, terminaba y volvías a producir, y en un momento la tierra dejó de dar, y eso después lo que generó fue el buscar nuevas tierras, nuevos lugares para seguir haciendo, seguir manteniendo ese modo de producción, esa manera que se tenía de producir. Y entonces ahí fue cuando se empezaron a buscar, no sé, nuevos puertos, se descubrió América, todo eso. Que eso venía de antes, pero sí, con el capitalismo, la industria naviera, eh, obviamente se dijeron, bueno, no, ahora que estamos de esta manera, ahora que estamos de esta manera, tenemos que seguir, bueno, hacerlo de la exportación, más que lo de la importación, seguir trabajando, y ahí fue también un poco lo que dijeron ustedes de llegaban esos barcos a esos pueblos, a esas ciudades que eran súper contaminadas, súper pobladas, eh, con enfermedades, con ratas, con animales, y claramente al tener todas esas condiciones de vida, se extendían mucho más. Eh, Y después tenés el tema del anticontagionismo y el contagionismo, antes de lo de la teoría del germen, que decían, bueno, no nos conviene decir que alguien que está enfermo
y si tuvo contacto con otra persona es seguro que va a estar enfermo porque se produce el paro en la economía, el paro en la producción, es decir, los trabajadores no van a trabajar porque no pueden, los puertos se cierran y no se puede exportar e importar. Entonces ahí también tiene un poco... Y todo eso entra dentro de lo que es el proceso de salud, enfermedad, atención, cómo se veía la salud, cómo se veía la enfermedad, cómo se trataba. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí. Sí, Y en realidad eso es lo que tenemos que entender con modos de producción. No sé, Lucía, vos que dijiste que tenías un poco de inconvenientes para entenderlo, si ahora te resultó un poco más claro. Bueno, para seguir, solamente tenemos que... Bueno, los temas que nos faltan son los de... Candela, eso que vos decías en cuanto al monopolio, en el mercantilismo, justamente eso, la aparición de los mercaderes y demás, causó que estos fueran eliminando a otros mercaderes más pequeños en base a lo de los bancos, es decir, no sé, no solamente vos pedías dinero para comprar, sino que también un mercader podía pedir dinero para comprar el negocio de otro mercader, entonces empezó a generarse lo que era un mercader, tenía varios negocios y empezó lo que era el monopolio, de alguna manera. Eso era un poco a lo que se refería. Bueno, bueno. Que sería un poco como los monopolios de ahora, vieron, no sé, las empresas de internet que se quieren adueñar de todo el internet y que no quieren que haya competencia. Bueno, era un poco lo mismo, solo que en ese momento era de mercaderes. Eh, bueno, ahora lo que falta son las distintas teorías sobre el Estado y el contractualismo. Ahí lo único que tenemos que saber, en base a los contractualistas, eh, es que cada uno tenía una manera diferente, digamos, de ver lo que era el Estado. Puede ser el Estado moderno como tal, como lo hicieron los últimos contractualistas, o un Estado un poco más antiguo, eh, pero visto como una manera moderna. Es decir, Maquiavelo fue el primero que habló del Estado y que dijo que había que separar la ética y la moral de cómo gobernabas, que se podía usar la mentira, la manipulación, todo eso. Y después lo que te dice Hobbes, que es el primer contractualista. El contractualismo es la teoría, digamos, como para saber por si te lo preguntan, que te dice que el Estado surgió de un contrato entre hombres, de un pacto entre personas, para, no sé, para Hobbes era para garantizar el derecho a la vida. Claro, ahí está un poco esa importancia, digamos, de relacionar, como le dije al inicio. Digamos, para Hobbes era la vida lo que debía defender ese contrato. Los hombres hicieron ese contrato ante la necesidad de defender la vida y de garantizar la vida, porque sin ese estado de por medio, el hombre en su estado natural, como eh, hombre en la naturaleza era violento, era una guerra de todos contra todos, ganaba el más fuerte y demás, entonces surgió este estado para garantizar que la gente viviera. Ahora, pero ¿qué tipo de estado promueve Hobbes, que fue el que creó el Leviatán? Bueno, era darle al Leviatán todo el poder y todo el control en general. Es decir, el Leviatán va a tener el poder de manejar como quiera a su gusto la libertad de la población, recortar la libertad para eh, garantizar ese derecho a la vida. ¿Se entendió, Hobbes? Sí. Bueno, Hobbes era el que defendía la monarquía absoluta, ¿verdad? claro, es monarquía absoluta, porque inclusive él no te lo habla más desde un estado moderno como un gobernante, no sé, elegido ni nada así, sino una monarquía absoluta, que un poco era lo que hacía referencia con el Leviatán.
Eh, Después Locke, lo que te planteaba, un estado más bien de tipo liberal, él decía que el hombre en la naturaleza también tenía eh, ciertos derechos, y era a la vida, la defensa de la vida, a la propiedad y a la libertad. Entonces el estado que él plantea no va a ser igual de absoluto y que el otro, porque dice, bueno, no, el Estado tiene que intervenir hasta cierto punto. Y lo único que tiene que hacer el Estado es garantizar la libertad, garantizar el derecho a la vida y la defensa de la vida, y a garantizar la propiedad. Ahora, ¿qué tipo de propiedad tienen o qué tipo de igualdad hay entre las personas, entre la población? Ya eso ahí el Estado no entra. Que un poco es en realidad el Estado eh, que hubo a inicios del capitalismo. Es decir, el Estado como tal no intervenía en cómo se realizaba el trabajo, en quiénes eran los que trabajaban, pero sí de alguna manera, no sé, garantizaba, bueno, vos tenés la libertad de trabajar o no trabajar, eh, que en realidad tampoco era tan libre porque o trabajabas o no comías, tenés el derecho de la libertad, que en realidad, a la propiedad, que en realidad no era la misma propiedad que tenían los burgueses, la propiedad que tenían los obreros. eh, y eso fue más adelante lo que hizo que entrara en crisis el Estado liberal y apareciera el Estado eh, benefactor, el estado de bienestar de Keynes. ¿Se entendió Locke? Locke. Bueno, después el último es Rousseau. Que Rousseau también habla en base a un estado moderno, pero que él te dice que, bueno, que el hombre en un estado natural, normal, es desigual, o sea, no somos lo mismo, y que entonces ahí tiene que aparecer un estado que garantice la igualdad entre las personas, garantice que se escuche la voz de todos, y lo que promueve es algo más democrático sería. Gracias, Lucía. La participación de todos y que todos eligieran también quién gobernaba y qué pasaba con el que gobernaba, qué tipo de leyes había. Un estado demócrata, básicamente. Eh, Eso es un poco lo que dijo Rousseau, que un poco podría decirse que es el estado en el que estamos ahora. No tanto, pero sí el que podríamos decir que se quiso aplicar. Eso es Rousseau, y esos son los tres contractualistas. ¿Se entendieron? Eso en base a después ir a ver lo del Estado liberal y el Estado benefactor. Después hay otros que también hablan sobre el Estado, pero no son contractualistas como tal, que son Marx y Max Weber, Karl Marx y Max Weber, que Karl Marx lo que dice es que el Estado es una herramienta de las clases, básicamente, ¿no? Claro, los tres coinciden entre el contrato social surgió a partir de una necesidad del hombre, el hombre como humano, ¿no? Eh, que tuvo, que eran diferentes, pero que en eso surgió el contrato social. Y que los tres proponen, digamos, una manera de gobernar. Ahora Marx lo que dice, bueno, que el Estado es una herramienta de la clase dominante para mantener a la clase oprimida, sí, oprimida. Es decir, que puede ser, no sé, tan democrático como quiera, con tan liberal como quiera, pero que en realidad siempre va a servir a los intereses de la clase dominante. Y para mantener a la clase oprimida como está. Quizás con algunos avances, no sé, como planes, sin ir a lo del kirchnerismo acá en el país, nada de eso, pero sí como ser, no sé, bueno, hay gente que tiene esta situación, démosle esto, pero en realidad no termina de resolver la situación de las personas, si bien sí es una ayuda, eh, pero
se sigue usando para mantener a la clase dominante en el poder. Es un poco eso lo que dice Marx. ¿Se entendió? Es para hacerlo corto, más que nada. Sí, en un momento Marx también dice de que los contractualistas, como que la opinión que daban era a favor de la clase dominante también, y no Claro, de los individuos. claro, eso en base a lo de que el Estado, no sé, democrático puede ser democrático y decir que escucha la voz de todos, pero va a seguir manteniendo la opresión. Lo mismo con el liberal, que digamos no hacía nada para combatir las desigualdades de la gente. Y Max Weber lo que te decía es que el Estado tiene el monopolio de la violencia, es decir, todas las instituciones que pueden ser violentas, el Estado es el que tiene el poder sobre ellas y es el que va a decidir cuándo usarlas y cuándo no. Y que también el Estado, hasta cierto punto, te permite hacer a vos ser, no sé, violento por alguna manera. Es decir, hasta vos te permite hasta cierto punto hacer lo que vos quieras, pero en el momento en que se canse, él puede usar cualquiera de esas instituciones eh, para, no sé, hacerte la contra vos o a una parte de la población o cosas así. Es un poco lo que te dice también Max Weber, como para hacerlo un poco más fácil. ¿Se entendió? Cris, ¿puedes dar Sí, un ejemplo? Porque, o sea, en un momento Weber explica cómo se da el Estado, pero primero habla de la acción social, después de las relaciones sociales, después de la asociación social, la asociación política y después llegaría el Estado. O sea, cómo más claro. o menos son esas relaciones. Claro, y también entendiendo, recordar que se entiende al Estado como el territorio, eso me faltó mencionar, el Estado como cierto punto de territorio, después de eso no tiene el mismo poder. Y el ejemplo normalmente es que yo te digo, no sé, hay distintos tipos de relaciones sociales entre las personas, pero también entre las organizaciones, entre las distintas instituciones, y justamente las que son violentas, el Estado tiene el poder sobre ellas, es decir, no sé, la policía, eh, el ejército, cosas así. Entonces, un ejemplo, no sé, ponele, yo acá justo tengo enfrente algo del Cordobazo, ¿viste? Del 69. Entonces, es decir, bueno, hasta cierto punto yo voy a permitir que, no sé, que alguien se manifieste en base a algo alguna necesidad que ellos tienen, en base al actuar social de las personas, pero si me canso, si me rompe mucho las pelotas, disculpen la palabra, voy a salir con todo lo que tengo para hacerles contra y decirles no, que se calmen y decirles que en realidad yo sigo manteniendo un poco el poder, sería, más o menos, ese sería un ejemplo. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Como que el poder determina la acción social, vendría a ser. Claro, Ah, claro. listo, ahí está. Eh, bueno, después tenemos lo que es Estado liberal y Estado benefactor, que en realidad es un poco lo que dije antes. Eh, digamos, a inicios del capitalismo, con el Estado liberal naciente, que buscaba seguir manteniéndose porque era completamente nuevo, y decir, la monarquía solamente fue eliminada en Francia, después hay un montón de monarquías alrededor del mundo, entonces lo que quería el capitalismo y lo que quería el Estado liberal era mantenerse. Eh, entonces, ¿qué pasó? Primero que hizo un montón de persecuciones a gente que defendía el viejo régimen, es decir, no solamente el viejo modo de producción, sino el viejo modo de organización social, es decir, la monarquía por arriba de todo. Eh, entonces hizo ese tipo de persecuciones hacia todas esas personas que querían mantener lo mismo de antes, y a su vez usaba el trabajo y la producción para acentuarse, digamos, para tener una base un poco más sólida a la hora de consolidarse.
Eso a su vez después, digamos, creó distintas maneras de gobernar, porque no todos eran con presidentes, sino que algunos eran monarquías parlamentarias, el parlamento, diplomacia, todo eso, eh, que igualmente no daban respuesta a las necesidades de una parte de la población, es decir, eh, lo que dije antes con el tema de Marx. Dice que va a garantizar ciertos derechos, pero después el tema del trabajo de las 16 horas, el poco salario que recibían por horas de trabajo, llega a un punto de agotamiento de la población, y también a tanta producción que, si no recuerdo mal, fue en el 1929, creo, un poco antes, que se llevó a una crisis económica en general, principalmente en Estados Unidos, pero que después se replicó en el resto del mundo, eh, la Gran Depresión, que como respuesta a esta crisis económica y a esta eh, cansancio de la población y demás, dijo, bueno, Keynes, no, bueno, hay que tener un nuevo tipo de Estado que sí responda de alguna manera a las necesidades de la gente. Es decir, que ahora no se concentre solamente en avanzar y en tener una base sólida, sino también en, en tratar a las personas para que no se produzca nuevamente este agotamiento y no se produzca nuevamente crisis económicas. Un poco, y ahí nació el Estado benefactor, Ahí principalmente es propuesto por Keynes. No, dale. ahí es donde, por ejemplo, vendrían a ser donde surgen los planes sociales. Más o Sí, menos, algo así sería. no tanto, pero sí como que empezaron, no sé, a aparecer nuevos lugares para tratar a personas enfermas, eh, planes de vacaciones para algunos de los trabajadores, seguramente aumentos salariales y cosas así. O sea, todas ideas y planes para que la población no estuviera tan cansada y agotada a la hora de realizar no solamente el trabajo, sino de tener las diferencias sociales entre burgueses y obreros. Ah, listo, listo, lo había interpretado de otra manera. Claro. Después, y ahora ya más llevado a la Argentina, que ahí tiene que ver el tema del sistema de salud argentino, que en realidad lo que nos piden acá en este tema, por si alguno lo quiere preparar, son los distintos cambios que hubo a lo largo de las etapas. Vieron que tenemos 1900, 1940, que a su vez se divide el Estado benefactor en tres: el desarrollista, el autoritario, después en la época de la dictadura, que seguía siendo un poco en la parte del autoritario, y por último en el Estado neoliberal en los 90. Vamos a ver cuáles fueron los cambios, las características que hay en cada uno, que las vamos a ver también ahora. Eh, o sea, en 1900 se dieron cuenta que el sistema de salud básicamente era inexistente, por el mismo tema este de que no estaba principalmente dirigido a tratar ahí lo vamos a ver ahora, entre el benefactor y el neoliberal, eh, a tratar las necesidades de la población. Entonces lo que hacía era, había un lugar que trataba a las personas, pero que principalmente era de origen caritativo, no profesional, eh, manejado seguramente también por la iglesia, que lo que hacía era en realidad tratar a las personas en peor situación de la sociedad. No es que venía, no sé, un trabajador con un brazo roto y seguramente te ayudaban, no. Principalmente iba orientado a personas en situación de calle, que no tenían para comer, que no tenían donde vivir, entonces se les daba una ayuda. Y esa era principalmente la atención que se le daba a la población. Después en el 40 sí, eh, con ya una base acentuada un poco de un Estado benefactor, eh, en base a Keynes, apareció lo que era eh, un sistema de salud fragmentado y heterogéneo, es decir, distinto para todos. Es decir, ahora tenemos una parte, porque al principio se crearon un montón de centros de salud e instituciones para tratar a la población, pero que también ahora se dividía. Ahora tenías lo que era
un Estado garante de derechos, eso quería decir que había una parte privada para que se trataran los que pudieran ir a pagar y había una parte pública que atendía al resto de la población que no estaba en condiciones de pagar, ¿no? Y más adelante, a través de la aparición de sindicatos y demás, se consiguió lo de las obras sociales, la ley de obras sociales que ahora era parte del sistema de salud para atender a los trabajadores. Por ejemplo, cuando ustedes ven, cuando algo hace referencia a lo del doble nacimiento, habla sobre eso, sobre el nacimiento del Estado garante de derechos, que ahora sí se iba a inmiscuir en el tema de las necesidades de la población, y por otro lado, los sindicatos, gremios y demás, que más adelante propiciaron la creación de la ley de obras sociales. Eso en el Estado benefactor. Y tenemos que es principalmente desarrollista por todo el tema y el cambio tan grande que hubo en base a cómo era el sistema de salud desde antes hasta ese momento, que ahora sí buscaba atraer a la población para que fuera, que era mucho más abierto, para que casi todos pudieran tratarse y demás. ¿Se entendió más o menos? Bueno, y después, en la parte autoritaria, que tiene que ver también con la época de la dictadura, se produjo un cese de ese desarrollo. Ya antes había un cese, en realidad, porque dejó de ser lo primordial, pero el cese como tal fue en la época de la dictadura eh, digamos, lo principal obviamente no era la salud de la población, sino mantener otro tipo de poder en el gobierno. Y en base a eso, muchos centros de salud, muchos hospitales se cerraron, se usaron algunos como lugares de tortura, algunos como búnkeres para los militares. Se empezó lo que más adelante se profundizó, que era una digamos, pelea, no encuentro muy bien las palabras, pero pelea entre el sistema de salud público y el sistema de salud privado, una grieta, podría decirse, una división, para decir, bueno, cuál es mejor y cuál no. A su vez que, por ejemplo, dejó de darse presupuesto para el tema del sistema de salud público principalmente, porque el privado era autogestionado. Y bueno, más adelante con la aparición del neoliberalismo, que lo que quiere, que la diferencia principal era la manera de actuar, es decir, en los 90 aparecieron un montón de gobiernos neoliberales alrededor del mundo, que principalmente a lo que contribuyeron, además de hacer distintos tratos con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, y a su vez que bueno, que en la dictadura aquí se contrajo la deuda, que ya empezó a generar distintos tipos de problemas. Eh, a la hora de reasignar el presupuesto público. Entonces, al vos hacer a ese gobierno neoliberal en los 90, haber hecho un trato con el Banco Mundial por tanta cantidad, ellos le decían, bueno, tenés que hacer esto. Y les daba como los tips que tenían que seguir para acceder a los beneficios que les daban, que era reducir el gasto público y que eso profundizó la división entre la parte pública y privada del sistema de salud. A su vez, eh, se hizo la descentralización y la regionalización, es decir, ahora cosas que eran provinciales, de carácter provincial, gestionadas por la provincia, empezaron a volverse privadas y autogestionadas. No sé, un hospital en particular que antes era de la provincia o del municipio, ahora se convirtió en uno privado, autogestionado, y más o menos ahí es donde entran algunas de las diferencias entre el benefactor y el neoliberal y las cosas que hizo el benefactor que a día de hoy nos siguen. Eh, bueno, esas son las políticas que tuvo el Banco Mundial, son esas. La reducción del gasto público, la descentralización del sistema de salud principalmente. Eh, bueno, no me acuerdo, a ver si encuentro el material.
estaban bien explicadas todas, pero no las recuerdo todas en particular. Pero sí sé que están en la última parte del material del sistema de salud. Ahí están. A ver, ¿qué encuentro? Belmartino. Eh, acá lo encontré. Digamos, aquí dice, en la receta del Banco Mundial podemos reconocer las políticas aplicadas, disminución del gasto social, focalización del gasto, es decir, bueno, el gasto va a ir principalmente enfocado a esto y se va a concentrar gran parte del presupuesto en esto. Descentralización, eso quiere decir el tema de lo provincial y lo público, de ahora ya no ser los que gestionaban un hospital, sino que se autogestionaba ese hospital. Privatización, también tiene que ver de la misma manera, o el permitir que alguna empresa o algo así tomara algo que era antes del Estado. Eso es principalmente lo que dice. Y después dice, bueno, en salud, esto se reflejó en el achique del presupuesto destinado a salud, que eso genera lo que después vimos con Castellanos. Vieron que él dice, bueno, crisis económica, deuda externa, es igual a deuda sanitaria, es igual a eh, menos infraestructura o peor infraestructura para los hospitales del Estado, menos, no sé, acceso a medicamentos de alguna manera, disminución del pago a los profesionales de la salud y cosas así. Y la puesta en marcha de programas focalizados y financiados por organismos internacionales, eso puede decir, no sé, la creación de seguros que dice, bueno, vos pagame este seguro y tenés acceso a este tipo de tratamientos en salud o procesos o intervenciones. Sería también, eso es un poco lo que quiere decir. ¿Se entendió más o menos? Esto Sí, es en base al Cris, neoliberal. Sí, yo sí. en base al tema de cuando empieza a surgir el sistema de salud en el estado benefactor, un poco de todo ese cambio en el sistema de salud fue la poliomielitis, ¿no es cierto? La enfermedad, esa epidemia fue la que más o menos hizo que se surja todo este movimiento, ¿no es cierto? Claro, la necesidad de acabar con la poliomielitis sería. Que ahí se llevaron muchas campañas de vacunación y todo lo demás, que se consiguió. Como que estaría bien de que lo vaya relacionando con eso. Sí, sí, no, al menos yo no veo el problema también, porque digamos es una de las cosas que ayudó, por así decirlo. Sí, porque ayer había mirado ese video y habla muchísimo de los cambios políticos que van surgiendo. Ujú. Sí, sí, sí. Y en base a lo que vos decís, dice que me imagino que es solamente en base a lo del neoliberal, es decir, eh, el gobierno neoliberal no vino a tomar las mismas cosas que el liberal como tal, pero sí algo en lo que hablaba mucho era eh, no, que el Estado no se meta más de donde debería, que haya libre mercado, cosas así. Y dentro de eso también entra las distintas ofertas y demandas en cuanto a lo de la salud. Entonces, algo que ya venía de antes, que era un tipo de debate, pelea entre el sistema de salud público y privado, se retomó y se realizó un trato con el Banco Mundial, que el Banco Mundial, bueno, dijo, yo te doy esto, pero vos tenés que disminuir el gasto social, eso quiere decir destinar menos presupuesto a lo público, focalizar el gasto, también quiere decir que ahora va a haber menos presupuesto para cosas en general, sino algo más particular, no sé, ponerle a reparar calles, y el presupuesto va focalizado ahí. Eh, la descentralización, estas son todas políticas que se tomaron, digamos. Descentralizaciones antes, hospitales o lugares que eran gestionados por la provincia, por el municipio, dejaron de serlo y se les dio la libertad de ser autogestionadas y eso también quiere decir que sean privados. Ahora no tienen un presupuesto, digamos, de la nación,
sino que se valen de sus mismos medios. La desregularización quiere decir que se desregularizaron obras sociales, se abandonaron, se dejaron. Y por último, la privatización, justamente antes de cosas que manejaba el Estado, permitió que, no sé, otras compañías, grupos, industrias tomaran el control de ellas y hicieran con ellas lo que quisieran. Un poco lo que vino a hacer el Estado neoliberal en los 90 fue replicar de alguna manera algunas cosas del liberal, es decir, dejar, garantizar solamente ciertas cosas para la población, pero que el resto de cosas fueran garantizadas por la economía, por así decirlo. Y eso sería el final del tema. ¿Se entendió ahora sí? Igualmente ahí les dejo mi número otra vez. A ver, 341-571-1556, Cris. Para que me digan, no sé, cualquier otra duda, consulta, que les surja en estos días, que vayan estudiando, que les quedó un poco de ahora. Y nada, la despedida sería que ojalá les haya ayudado mucho. Ah, en base al examen, modalidad, ¿quieres preguntar? ¿O algo más? Sí, Gise, habla. Hola, yo lo que quería saber es porque, bueno, en realidad es la primera vez que voy a rendir un final y quería saber cómo se manejan. O sea, te hacen preguntas, vos tenés que ir respondiendo. En base a todo lo que vos explicaste, eh, te van a ir preguntando y vos tenés que ir respondiendo a cada tema o te hablan por ahí de un No, tema. no. ¿Cómo sería? No, en realidad lo recomendado para eso es vos preparar un tema y en eso vos exponerlo principalmente. Vos preparar un tema o varios y relacionarlos entre sí y ir haciendo un tipo de exposición oral en lugar de dejar abierto a que te hagan preguntas. Te pueden hacer preguntas también, eso no quiere decir que no, pero claro, depende de cada docente, pero lo que siempre recomiendan es preparar un tema o dos e ir con ellos a rendir, no dejar abierto a que te hagan preguntas. Que también pueden hacerlo, eso sí. Ah, claro, claro. No, sí, yo porque de todo lo que yo fui viendo, digamos, de los videos, de lo que vos ahora explicaste, yo más o menos anoté muchas cosas, hice como resúmenes y me voy acordando partes de todo, o sea, de varios temas, Claro. pero en realidad no sé si hablarles de todos los temas, esto que yo recuerdo, o hablar solamente de un solo tema. Si lo recomendable es, no sé, por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Preparar sistema de salud argentino, ponele, tenerlo bien detallado sobre todo lo que pasa, bueno, eso ya depende después de cada docente, pero te puede decir, bueno, sí, muy bien, ahora decime algo sobre, no sé, los modos de producción de Mars, o hacerte una pregunta en concreto, o decirte, no, bueno, lo que dijiste está bien, te apruebo, y cosas así. Eso ya depende de cada docente, cada examen final es distinto. Eh, pero sí, la idea es ir lo mejor preparado, tener un tema preparado, pero también ir lo mejor preparado para responder o hablar sobre cualquier otro tema. Eh, Mira, a mí los temas que siempre he recomendado que den son los que yo veo como más abarcativos, que son eh, los dos más amplios, que son modos de producción, porque digamos es una línea histórica amplia, con características, con diferencias, que te puedes, no sé, ir y relacionarlo con otros temas. O también sistema de salud argentino, que también es muy amplio, muy largo, no largo, digamos, de estudiar, pero que sí te permite sacar muchas cosas, distintos temas de, bueno, cómo era el Estado liberal, qué pasó, cómo nació el benefactor, y cosas así. Esos son los dos temas que yo siempre recomiendo, sería. Eh, bueno, y ya como para ir cerrando, porque también tengo que retirarme, bueno, ahí tienen mi número para cualquier otra consulta. Eh, Hoy no sé si pueda responder todos los mensajes si me escriben hoy, pero ya a partir de mañana seguramente sí, que suba también en la clase y demás. Pero que espero que les haya servido mucho.
que, que les haya sido de ayuda, que les haya ayudado y bueno, y tienen abierto para cualquier otra cosa mis mensajes. Nos vemos. Bueno, gracias, Cris. Nos ayudó un montón. No, por nada. Si Sí, vamos aprobamos a subir gracias este a video. vos. Muchas gracias. Bueno, y se pueden salir del grupo también, porque era solamente para este grupo de estudio, me pueden contactar por ahí, no hay problema. Chao, nos vemos. Chao. Chao.